El día de ayer comenzamos un tiempo de búsqueda de Dios, de ayuno y oración, 40 días. Buscamos a Dios porque lo necesitamos. Hay algo que me llama la atención, afortunadamente, en la Biblia, cuando Dios tiene para nosotros o nos ha destinado a cumplir una obra, un trabajo. Cuando la Biblia dice que Él preparó de antemano caminos para que anduviésemos en ellos, está diciendo que Dios ha diseñado todos nuestros caminos y que hay propósitos muy puntuales, muy perfectos, muy exactos, que Dios quiere cumplir a través de nuestra vida. Y Dios los cumplirá si nosotros permitimos que lo cumpla. Y Dios no lo cumplirá si no permitimos que lo cumpla. Dios le dio a Israel una tierra, le prometió una tierra, a lo que hemos llamado la tierra prometida. Y en esa tierra prometida, Dios tenía un lugar muy hermoso, muy bello y muy vasto para Israel. Pero Israel no fue obediente. Y lo que Dios tenía para ellos, en el tiempo que Dios lo tenía para ellos, no lo cumplió, no porque Él no tuviera la capacidad de dárselos, sino porque Israel no tuvo la voluntad de obedecer. Cuando nosotros miramos la historia de David, sus conquistas, sus peleas, David conquistó lo que faltaba de los territorios que Israel no quiso conquistar en el tiempo de la conquista que Dios tenía para Israel. Y tuvieron que pasar muchos siglos para que realmente Dios pudiera cumplir, no porque Él no pudiera, porque Israel no tuvo la voluntad de cumplir los propósitos de Dios. Eso nos deja a nosotros en una expectativa muy interesante, o debe de producir en nosotros una pregunta muy interesante. ¿Está cumpliendo Dios sus propósitos en nuestra vida? ¿Aquello para lo que Dios nos diseñó se está cumpliendo? ¿Dios está cumpliendo lo que Él escribió de nosotros? ¿O nosotros hemos estorbado a Dios y no hemos querido obedecer para que Dios cumpla sus propósitos? En esa reflexión me doy cuenta también que Dios no pone un propósito en nuestra vida que Él no sea capaz de cumplirlo Él, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a obedecerlo. Dios diseñó a Moisés para que fuera el gran caudillo que sacara a Israel de Egipto. Y cumplió a través de Moisés todo lo que se propuso, no por la capacidad de Moisés, por la obediencia de Moisés y la capacidad de Dios. Por la obediencia de Moisés y la capacidad del poder de Dios, Dios cumplió ese propósito. Dios levantó a Josué como el caudillo de la conquista. Lo preparó y diseñó los caminos perfectos para que Josué fuera el caudillo de la conquista. Y Dios cumplió en Josué todo lo que se propuso, por la obediencia de Josué, pero por el poder de Dios. Cuando se configura la obediencia con el poder de Dios, todas las cosas son posibles. Dios siempre tiene la voluntad y el poder para cumplir sus propósitos. Siempre. Él puede hacer todas las cosas. En Él todo es posible.
Pero si nosotros no obedecemos, habremos fallado en el propósito que Dios tenía para nosotros. Hay una lección muy interesante en el libro de Josué. Quiero hablar de Josué. Muy interesante en el capítulo 10 del libro de Josué. Y señala un día, como un momento sobresaliente, maravilloso y extraordinario en la vida de este caudillo. El día que Josué oró. El día que Josué oró. Y en el capítulo 10, versículo 12, al versículo 13, dice: el día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: Sol, detente en Gabaón, y luna sobre el valle de Lajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio, hasta que Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje. Qué día tan glorioso que quedó marcado en la historia, que quedó marcado en la Biblia y que quedó marcado en el libro de los poemas de guerra de Jaser. Qué día tan maravilloso. El día que Dios oyó a Josué, que Josué pidió que se detuviera el sol y se detuviera la luna, como un día, hasta que Israel terminara de cumplir lo que Dios les había mandado. Hasta que Israel, queriendo obedecer y buscando obedecer a Dios, que Dios les pidió que pelearan, y el día venía en su contra, la noche se acercaba, y Dios era capaz de responder a la oración si Israel estaba dispuesto a obedecer a pesar de las adversidades de los astros. Y entonces Josué obedientemente peleó por Israel contra los amorreos hasta cumplir lo que Dios le dijo que cumpliera: matar a todos los amorreos, quitarles su tierra, destruirlos y raerlos de la tierra. Y parecía que la misión era imposible porque el día declinaba. Pero entonces Josué oró a Dios, y Dios puso una oración en Josué para que el sol se detuviera y la luna también. Y cuando Josué oró, el sol y la luna se detuvieron y no se movieron hasta que Israel terminó de derrotar a todos sus enemigos. Dos cosas muy interesantes. Israel obedeciendo a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, cumpliendo lo que Dios le pidió que hiciera, y Dios peleando a favor de Israel con su poder para que Israel cumpliera lo que Dios le había pedido. Qué interesante. Se configura la voluntad de Dios, la obediencia y el poder de Dios. La voluntad de Dios, la obediencia y entonces el poder de Dios. Es una historia interesante. En el versículo 1 dice: Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Ai, y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey.
También se enteró de que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Ai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces Adonisec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes, a Oham, rey de Brom, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, a Debi, rey de Glón. Vengan y ayúdenme a destruir a Gabaón, les rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces esos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto, pusieron todas sus tropas en posición y atacaron a Gabaón. Gabaón hizo un trato para que Israel no lo destruyera. Y fue la única equivocación que la Biblia registra de Josué, porque no debía haber hecho ningún trato. Dios había mandado a Josué a sacar a todos los pueblos que habitaban en la tierra que les había prometido. Y en una equivocación, en una sutileza del rey de los gabaonitas, lo prendieron. Josué no podía faltar a su palabra y al pacto que había hecho con el rey. Pero ellos habían sido muy inteligentes porque sabían que Israel los iba a destruir. Y se dice de Gabaón que eran hombres muy fuertes. ¿Se acuerdan cuando Josué fue a inspeccionar con Caleb la primera vez, 40 años antes, la tierra que les habían prometido? Y decían que eran hombres gigantes y que ellos eran como langostas delante de esos hombres. Bueno, esos eran los hombres de Gabaón. Y entonces el rey de Adonisec, el rey de Jerusalén, tuvo miedo. Y cuando oyó lo que había pasado en Jai y lo que había pasado en Jericó, y cómo había matado a todo el pueblo y al rey también, dice que tuvo miedo. Y como Gabaón era un pueblo fuerte, entonces reunió a 5 reyes y les dijo: vamos a atacar a Gabaón porque ha hecho una alianza con Israel. Si de por sí enfrentar a Israel ya era temible, enfrentarlo junto con Gabaón va a ser peor. Y él pensó: si nos juntamos, vamos a derrotar a Gabaón y vamos a debilitar a Israel. ¿Quiénes eran esos 5 reyes? Esos 5 reyes estaban en la parte sur de la tierra prometida, en las montañas, lo que era la región de la tierra que le tocó a Judá y a Efraín. El reino del sur. ¿Se acuerdan que después se dividió en los tiempos de Roboam? Se dividió el reino y quedaron el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte tenía 10 tribus, el reino del sur tenía 2 tribus. Y en esa parte montañosa, allí se refugiaban estos reinos. Y Dios le había mandado a Josué que destruyera a los amorreos. En conjunto, esos reyes estaban en la región de los amorreos. A ellos se les llamaba los amorreos. Y que matara a todos y que no dejara a nadie. Pero entonces ellos desvían el objetivo de Josué atacando a Gabaón para hacer una batalla. Y el pasaje final de estos versículos que leí dice: pusieron todas sus tropas en posición y atacaron a Gabaón. Luego dice: enseguida los hombres, versículo 6, de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. No abandones a tus siervos ahora, rogaron. Ven de inmediato, sálvanos y ayúdanos. Pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón.
No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron un gran número de ellos en Gabaón. Hasta ahí vamos a leer en este momento. El rey de Gabaón le dice a Josué: ven en nuestro auxilio. Hicimos un pacto. Y Josué no podía faltar ese pacto. Y entonces, aquí hay algo muy interesante, porque viene la voz de Dios. Es decir, Josué no daba un paso si Dios no hablaba, si Dios no le decía lo que tenía que hacer. Y viene la voz de Dios a Josué. El día que nosotros queramos que Dios nos hable, Dios nos va a hablar. El día que usted necesite que Dios le hable y usted le pida a Dios y se disponga a buscarlo, Dios le va a hablar, se lo aseguro. Dios le va a hablar. Dios no se esconde de nadie. En Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Mire lo que hace Dios. Si usted quiere que Dios le hable y usted busca a Dios para que Dios le hable, Dios le va a hablar. Y Dios va a ser muy claro. Y entonces dice: y te enseñaré cosas ocultas. Es decir, te enseñaré las cosas secretas, lo que está oculto para la gente, para los hombres. Una palabra de ciencia. Te enseñaré cosas ocultas y difíciles que no conoces, que tú no sabes. Qué importante es cuando enfrentamos una batalla, un problema, una necesidad, que nos dispongamos a buscar a Dios antes de hacer cualquier movimiento y decirle a Dios: Dios, háblame y dame tu palabra, porque lo que tú digas se va a hacer. Y Dios le va a dar su palabra, se lo aseguro. Es decir, esto no era exclusivo de Josué, esto no es exclusivo de Moisés, esto no era exclusivo de Pablo, de Pedro, no. Dios hace así con todos sus hijos. Dios nos habla. El capítulo 2 de Primera de Corintios dice que el hombre espiritual percibe a Dios, conoce a Dios y tiene la mente de Dios, la palabra divina. Dios nos habla si nosotros queremos que Él nos hable. Si disponemos nuestra voluntad para que Él nos hable, Dios nos va a hablar siempre. Dios no se esconde. Y Dios le habló a Josué y le dijo: no tengas miedo. Hace unos pocos años, cuando Josué había comenzado, tal vez 1 año, 2 años, que había comenzado porque había muerto Moisés, y Josué estaba temeroso. ¿Qué va a pasar ahora que no está Moisés? Porque a veces tendemos a tener una confianza absoluta en la gente y no en Dios, quien tiene gobierno de todas las cosas. Y Josué estaba llorando y atemorizado y le dijo: mira, deja de llorar y levántate. No tengas miedo y sé valiente. No tengas miedo, no te canses y sé valiente. Y ahora venía la palabra de Dios otra vez a Josué en la misma dirección que le había hablado, y le dijo: no tengas miedo, porque te he dado la victoria y ninguno de ellos te podrá hacer frente. Israel no era un pueblo guerrero. Israel no era un pueblo de guerra. Ellos venían del desierto. No tenían armas, no tenían carros. Los amorreos sí. Eran hombres de guerra. Estaban acostumbrados a la guerra. Y sin embargo, Dios le dice: yo te he dado la victoria y ninguno de ellos te podrá hacer frente. Vino la palabra de Dios. Y cuando viene la palabra de Dios en un tiempo de búsqueda de Dios, Dios nos da instrucciones claras, específicas, para hacer lo que tenemos que hacer.
Pero hay dos pasajes de contraste aquí, porque el versículo 8 habla de lo que Dios le dice a Josué. Si Dios me dice algo, ya tengo la mitad de lo que necesito. Si Dios me habla, ya tengo la mitad. La otra mitad será obedecer a Dios. Pero ya tengo, es decir, ya tengo una garantía. El poder de Dios conmigo, caminando conmigo, peleando conmigo, para cumplir el propósito de Dios. Nada incumple el propósito de Dios. Nada detiene a los propósitos de Dios. Dios cumple sus propósitos porque tiene el poder para gobernar sobre todas las cosas. Lo que Él se dispone a hacer, lo hace. Es su poder característico, que Él puede hacer lo que Él quiera. Es su voluntad. Tiene autoridad sobre todas las cosas. Pero el contraste viene en el siguiente versículo. Porque entonces dice que Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. No pensó Josué, bueno, ya Dios me dio la victoria, nadie me va a hacer frente. Quédense quietos y quédense tranquilos, no hagamos nada. Inmediatamente Dios le dio una palabra. Josué inmediatamente se esforzó en obedecer a Dios. Y en lugar de caminar, había que subir las montañas. Eran ciudades montañosas. Había que subir la montaña. Josué estaba abajo. Inmediatamente que recibe la palabra, era de noche, cuando Josué le dice al ejército, ahora mismo vamos a marchar hacia las montañas. Oye, espérate a que aclare, es decir, siempre tenemos el pretexto que nos acomoda para no hacer lo que debemos de hacer. Siempre tenemos el pretexto que nos acomoda para no obedecer a Dios como Él quiere que lo obedezcamos. Y ese es un grave problema. Josué no se dilató. Tomó a todos sus hombres de guerra y les dijo, vamos a marchar toda la noche. Oye, Josué, pero la palabra, sí, la palabra de Dios ya vino. Ahora nosotros tenemos que esforzarnos en obedecerlo. Lo más sencillo que tenemos en la vida es lo más complicado para nuestra naturaleza. Lo más sencillo es obedecer. ¿Cómo somos cuando somos niños y cuando somos hijos de complicados? Esa naturaleza ya viene con una complicación extraordinaria. Lo más sencillo es obedecer. Si tu papá te está diciendo algo, hazlo, punto. No te compliques la vida, no tengas problemas. ¿Por qué no vas a obedecer? Obedece. Si te está diciendo lo que tienes que hacer, hazlo, punto, se acabó. ¿Por qué? Si no lo haces vas a tener consecuencias que te van a lastimar. Pero ¿cómo es nuestra naturaleza desde que nacemos? Nadie me enseñó a desobedecer, nadie lo enseñó a desobedecer, pero desobedecemos. No nos gusta obedecer. ¿Y qué era lo más sencillo para Josué? Obedecer. Ya Dios le había dicho que si él obedecía, él ya le había dado la victoria y ninguno de sus enemigos iba a prevalecer contra él. ¿Qué había que hacer? Lo más sencillo, aunque tenga que esforzarme, aunque sea de noche, aunque tenga que escalar una montaña, lo que sea, si la palabra de Dios me ha mandado a obedecer, tengo que obedecer porque Dios va a cumplir a través de mi obediencia su voluntad. Y Dios quería destruir a los amorreos y Josué solo tenía que obedecer. Y entonces dice que tomó a su ejército y se fue toda la noche
escalaron las montañas y llegaron a la batalla. ¿Y qué pasó en la batalla? Realmente todo era una consecuencia sencilla. ¿Por qué complicamos tanto nuestra existencia? ¿Por qué complicamos tanto el trabajo de la iglesia, los desafíos de la iglesia? ¿Por qué los complicamos tanto? ¿Por qué queremos hacer estructuras que no nos pertenecen como iglesia? En estos días estamos tratando de sacar a nuestra página de internet de la iglesia, y entonces, hablando con la persona indicada, me decía: quiero que por favor me dé su misión, su visión. Oiga, le digo, hace 30 años que estaba yo en una empresa, eso se hacía en una empresa. Sí, pero es muy importante. No, le digo, ¿sabes qué? Aquí no, le digo, aquí basta que conozcamos la Biblia para que sepamos cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión. Le digo, imagínate si yo te voy a llenar de palabras cuál es nuestra misión y voy a alejar a la iglesia de lo que la Biblia dice. Vayan y prediquen el evangelio, esa es nuestra misión. Vayan y hagan discípulos, se acabó. Ahora yo les voy a poner en palabras muy sofisticadas de empresa cuál es la misión de esta iglesia y cuál es nuestra visión. Qué complicados somos. Esto era muy sencillo: obedece, busca a Dios, obedécelo, y ahora mira la obra de Dios. Busca a Dios, obedécelo y observa la obra de Dios. Y entonces viene el versículo 10, fíjese lo que dice. Primero, déjeme poner otra vez orden. Versículo 8, Dios le habla a Josué y le dice lo que Josué necesita saber: yo te he dado la victoria. Segundo, Josué obedece a Dios y se dispone a obedecer inmediatamente, no obstante era de noche. Obedece. Tercero, versículo 10. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Aseca y a Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo, y no paró hasta que llegaron a Aseca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El evangelio es muy sencillo cuando entra por la obediencia. El evangelio es muy sencillo cuando entra por buscar a Dios. ¿Quién mató a los amorreos? A los que los israelitas mataron a filo de espada, Dios los llenó de terror. Y aterrorizados, los mataron. A los que no mataron a filo de espada, Dios trajo un granizo tan grande que los mató. Y se acabó el problema. ¿Cuál es el verdadero problema cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida? Que lo busquemos y que lo obedezcamos. Que lo busquemos y lo obedezcamos. Si tú lo buscas, lo vas a hallar. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Al que busca, halla. Al que toca, se le abre. No es tan difícil. El problema siempre nos va a rebasar. Siempre. Siempre las circunstancias de la vida nos van a rebasar. Yo le pregunto,
¿Tiene usted problemas que en este momento rebasan su capacidad de respuesta? Yo sí tengo. Sí, de veras, tengo problemas que rebasan mi capacidad de respuesta. Es decir, yo no puedo hacer nada por los problemas que tengo. Hay problemas que puedo hacer algo y lo hago y se acabó y no me preocupan porque yo sé que si lo hago ya no hay problema. Pero tengo un verdadero problema contra aquellos que rebasan mi capacidad de respuesta. ¿Y qué tengo que hacer? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Clama a mí, yo te responderé, yo te voy a responder. Dios no es mentiroso. Dios no miente. Si su palabra dice que nos va a responder, busquemos a Dios. Y te voy a enseñar lo que tú necesitas. Qué sencillo es Dios. Qué complicados somos. Y entonces, lo que parecía que podía atemorizar y le traía dudas a Israel sobre si iban a poder con esa batalla, porque eran 5 pueblos, 5 reyes, Dios lo resuelve. No tengas miedo, porque yo te he dado la victoria. Nadie te va a hacer frente. Esfuérzate y no te canses, porque yo estoy contigo. Ahora, Josué no tenía algo que yo tengo. Josué no tenía algo que usted tiene. El Espíritu de Dios no estaba en él. El Espíritu de Dios no había venido en ese tiempo a Israel. Venían los profetas, les daba una palabra y se iba el Espíritu de Dios. Y sin embargo, Josué descubrió que si buscaba a Dios y obedecía a Dios, vería la obra de Dios. Si buscas a Dios y obedeces a Dios, verás la obra de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, vas a ver la gloria de Dios? Busca a Dios, obedece a Dios y observa la obra de Dios. ¿Por qué hemos decidido ayunar y orar estos 40 días? Porque si tenemos un problema que nos rebasa, busca a Dios. Escucha a Dios y obedécelo. Y después, observa la obra de Dios. Cabe mencionar que en ninguna de las batallas que libró Israel, excepto por el pecado de Acán, por el cual murieron 30 hombres, no se perdió una sola vida en todas las batallas. Es decir, uno puede pensar, bueno, nos ganaron 10-5, ¿no? O perdón, les ganamos 10-5. No, esto era 10-0. No había víctimas entre Israel. ¿Por qué? Si obedecemos a Dios, veremos la obra de Dios. Y entonces, Israel mató a todos los amorreos, los destruyó y mató a sus reyes, porque Dios estaba con ellos. Por una razón muy sencilla. Hay 2 cosas a las que yo me enfrento comúnmente cuando tengo un problema. Mi razonamiento es terrible. Es terrible. Me avasalla. No, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Qué voy a hacer ahora? Mi mente me destruye. Mi razonamiento es altamente destructivo.
Pero Dios sabe que tengo ese razonamiento. Y entonces me dice, búscame. No busques tus respuestas en ti, no dejes apabullarte por tus pensamientos. No estés pensando si lo que ganas te va a servir, si vas a poder con los gastos que tienes, si se vino esto y aquello. No empieces a razonar, porque empezarás a vivir en tus fuerzas y eso te va a destruir. No vas a poder. Si Israel hubiera tenido que enfrentar a los amorreos en sus fuerzas, Israel no habría sobrevivido. No habría sobrevivido ni con Jericó. Imagínense. No eran un pueblo guerrero. No tenían armas. Dios no los mandó a pelear, los mandó a romper un cántaro cuando fueron contra Jericó. Le van a dar 7 vueltas a la ciudad y cuando terminen van a romper sus cántaros. Yo creo que se veían hasta como ridículos, ¿no? Pero no es con espada ni con ejército. Ha dicho Jehová de los ejércitos, es con mi Santo Espíritu. Y tienes 2 alternativas, tu razonamiento, tus pensamientos te apabullan, se imponen. O decirle, Dios, necesito ir a ti, necesito buscarte y necesito que me hables. Porque no quiero vivir en el temor, porque no quiero vivir en el miedo, no quiero vivir en la inseguridad y en la zozobra. Y deja tus razonamientos, aunque tus razonamientos te den una lógica. Los cántaros no tiran murallas, pero aunque tu razonamiento te dé una lógica, busca a Dios, porque al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Y entonces viene la necesidad de la palabra de Dios. Dios, háblame y dame tu palabra para este problema. Y vino la palabra. Y tras la palabra, lo inmediato. No me voy a detener, voy a obedecer. Y obedeció. Y después vio la obra de Dios. Lo que Dios hizo. Lo que con tu boca prometiste, con tu mano lo cumpliste. Hermanos, buscamos a Dios porque lo necesitamos. La obra que Dios ha puesto en la iglesia es doble. Instruir y edificar a la iglesia para que la iglesia conozca a Dios y predicar el evangelio en un lugar que ha sido denominado el Triángulo de la Delincuencia en la Ciudad de México. La Nueva Atzacoalco, la San Felipe y la 25 de julio. Predicarles el evangelio. ¿Podemos predicárselo? No. Humanamente no podemos. Nos da miedo. Los pretextos son más fuertes que la fe. Y no nos gusta obedecer. Pero si queremos que Dios cumpla el propósito que Él se ha propuesto hacer entre nosotros, que no es entretenernos, y lo buscamos, lo vamos a hallar. Va a venir su palabra sobre nosotros. Y si lo obedecemos, en lo muy poco que hizo Israel, si Israel hizo, pues clavarles el cuchillo porque Dios los atemorizó.
Los hizo que sintieran terror, miedo, temblaron. Llegó Israel y les hundió el cuchillo. Y los que no fueron muertos así, Dios trajo un granizo y los mató. Ellos pudieron, porque obedecieron a Dios, porque buscaron a Dios. Hermanos, son tiempos que tenemos necesidad de buscar a Dios, de orar y de clamar a Él. Si lo hacemos, veremos la obra de Dios. ¿Usted quiere ver la obra de Dios? Mire, usted tiene familiares, amigos, conocidos, vecinos que no conocen a Dios y a usted le gustaría que lo conocieran, ¿o no? Usted les ha dicho, y por más que les ha dicho, ya a usted les cayó gordo, ya no lo quieren escuchar. Deje de fastidiarlos. Pero vendrá el Espíritu de Dios y traerá temor de Dios sobre ellos y despertará su necesidad de Dios y despertará la palabra de Dios, y lo que no querían hacer con nosotros, Dios lo hará, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues busquemos a Dios, clamemos a Dios, que Él venga y que nosotros podamos mirar la obra de Dios sobre nosotros. Hermanos, son tiempos de buscar a Dios. El pasaje dice: el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Lajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Geser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Esta tarde nosotros podemos pedirle a Dios: pelea por nosotros. No podemos ser honestos con Dios. No podemos. No podemos. Pelea por nosotros. Pelea por nosotros. Si Dios contestó la oración de un hombre, contestará la oración de la iglesia. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Y es tiempo de ver la obra de Dios. Quiero pedirle a los músicos que vengan. Quiero que cantemos un canto. Dios manda lluvia. Y quiero que clamemos a Dios. Hemos entrado en este tiempo de ayuno y oración y necesitamos clamar a Dios. Si usted no ha venido estos domingos y no sabe que estamos ayunando y orando por estos 40 días del 1 de febrero hasta el 11 de marzo, pues sepa lo que estamos haciéndolo y no se quede afuera. Ahí está Sarita, acérquese con ella y dígale: yo quiero participar un día y quiero orar estos 40 días. Pero no se quede fuera. Todos necesitamos la obra de Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Y cantemos. Y después de cantar, venga al altar o arrodíllese en su silla. Venga al altar o arrodíllese y vamos a orar. Y vamos a clamar a Dios porque lo necesitamos.
manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Pídaselo a Dios, pídaselo y se lo va a dar. Pídaselo a Dios, pídaselo a Dios, dígaselo a Dios, clámelo a Dios. Manda la lluvia, río de tu amor, guiando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Pídaselo, levante sus manos y pídaselo, pídaselo a Dios. De tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Venga al altar, venga al altar, llena este altar, llena este altar, venga al altar, venga, venga, porque lo necesitamos, lo necesitamos, lo necesitamos. Venga al altar, venga, porque lo necesitamos. Pídaselo a Dios. Aleluya. Doble sus rodillas en su lugar si usted no pasó. Doble sus rodillas allí donde está. Doble sus rodillas. La lluvia, rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor, mi vida, cámbiame, Señor. Usted que está en su lugar, doble sus rodillas ahí donde está, doble sus rodillas a Dios, humíllese delante de Dios, humíllese delante de Dios, que Dios nos oiga, clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios con toda su alma. Derrámese delante de Dios y dígale: te necesitamos, Señor. Somos tierra árida, seca, que necesita tu visitación. Necesitamos de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Dios, te necesitamos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, Señor. Trae arrepentimiento a la vida del pecador, Señor.
Que se arrepienta, Señor, que se arrepienta. Pídale a Dios por los pecados de nuestra nación, por la idolatría, por la violencia, por la corrupción. Dios, perdona los pecados de esta nación. Perdona los pecados de esta nación, Señor. Somos una nación pecadora que se ha alejado de ti, Señor, que ha sido rebelde a ti, pero perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra idolatría, perdona la violencia, la corrupción, la mentira, Señor. Perdona, oh Dios, perdona el adulterio, la fornicación. Perdona los pecados de esta nación, Señor. Dios, entréganos esta comunidad para ti, Dios. Mira, oh Dios, los familiares de cada creyente que no te conocen, Señor. Mira las familias de la iglesia, oh Dios. Mira la gente que ha sido rebelde a ti. Dios, vuélvelos a ti con tu Santo Espíritu. Que venga tu Santo Espíritu sobre ellos y que venga temor tuyo sobre ellos, Señor, para que se vuelvan de todo su corazón a ti, Señor. Dios, haz volver el corazón de nuestras familias, de nuestros vecinos. Haz volver el corazón de nuestros compañeros en el trabajo. Hazlo volver a ti, Señor. Y danos, Señor, esta comunidad. Pelear por esta comunidad, Señor, hasta que el diablo, Señor, sea derrotado y miremos sus espaldas. Dios, Dios, te pedimos por esta nación, Señor. Te pedimos por México. Visita con tu Santo Espíritu, oh Dios, esta nación. Visita con tu Santo Espíritu esta nación, Señor. Dios, Dios, mira los pecados, mira la condición real de este país, de los gobernantes, de nosotros, Señor. Mira, oh Dios, la maldad de este pueblo, Señor. Dios, visita este país, Señor. Conmueve este país con tu evangelio. Que México te conozca, oh Dios. Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Tú nos oyes, Señor. Tú nos oyes. Tú nos oyes, Señor. Tú nos oyes. Tú nos oyes, Señor. Tú nos oyes. Mira, Señor, nuestra necesidad. Aquí estamos postrados delante de ti porque te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Dios. Todos tenemos cargas y necesidades y no tenemos la capacidad para responder, Señor. Pero tu Santo Espíritu puede, Señor. Y tú puedes pelear por nosotros. Tú puedes pelear por nosotros, Señor. Pelea por nosotros. Pelea por nosotros, Señor. Y ten misericordia de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Dios, ten misericordia. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
está aquí para liberar y para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Gloria a Dios.